¿sí? Y me voy a referir a las condiciones de la época asociadas a la producción del malestar, entendido. Listo. Ahí está. Me voy a referir al sufrimiento, como les decía, y voy a esbozar una mirada sobre este encuentro desde la perspectiva vincular del entre, que es una de las perspectivas vinculares. Bueno, voy a arrancar con una breve reseña, ¿sí? Radioactive, titulada en español Madame Curie. El film se contextualiza en París de finales del siglo XIX. Esta mujer llamada María Sklodowska, temperamental y aguerrida, se desploma en su laboratorio y es conducida al hospital. Padecía fobia a los hospitales. En el trayecto al que no puede resistirse, ya no, con un último aliento, el momento próximo al final de su vida, la lleva a repasar las escenas principales según es la propuesta del film. Una de ellas la muestra niña, muy conmovida en la cama de un hospital, junto a su madre moribunda, quien le asegura, desafiando lo que ella misma puede advertir, que no va a morir. Le pide que besando sus lágrimas la cure e inmediatamente le pregunta si siente cómo el mundo empieza a girar en la dirección de María. María intenta 2 veces, admite sentirlo la segunda vez. Le cree a su mamá que ella sería alguien importante, capaz de producir un cambio de dirección. Somos testigos aquí de un pacto que moverá a esta mujer hacia descubrimientos que revolucionan la ciencia, que la lleven a ser la primera mujer ocupando lugares nunca antes ocupados por mujeres y a ganar 2 premios Nobel. Sin embargo, es el mismo pacto el que desencadena su lucha y la enfermedad que les cuesta la muerte a su esposo y a ella. Otras escenas la muestran peleando con las autoridades de la universidad, enfurecida en ocasión de retirarle su espacio de trabajo, desafiante cuando le ofrecen la cátedra que su esposo deja vacante al morir. También la vemos en su primer encuentro con Pierre, quien sería su esposo, y desde un principio queda claro en qué se identifican, se admiran y también rivalizan. Con resistencia y desconfianza, acepta el ofrecimiento de Pierre de trabajar en su laboratorio. Esto posibilita el descubrimiento del radio, otro elemento, toda una revolución. La cura haciendo pareja con la muerte. La radiactividad cura y mata. La pareja amorosa con Pierre deviene un dilema. Explosiva por momentos, si por María fuese, todo lo haría sola. Pero su único problema, dice, es amarlo tanto. Vale decir, no puede reducir a este otro con la facilidad de un elemento químico. Las escenas posteriores a la pérdida de Pierre oscilan entre la angustia insoportable y aquellas que desafían las buenas costumbres, muy repudiadas para la época. Se deja ver incluso por sus hijas en una relación con un colaborador de Pierre casado. Encontramos en Madame Curie una mujer que dedica su vida a la ciencia, sin apartarse del pacto contraído con su madre en un lecho de muerte. La vemos cargarse al hombro este proyecto, el cual no admite cuestionamientos, ni los límites coyunturales de la época, desafiando las posibilidades de una mujer en la sociedad y en el ámbito académico. Paradójicamente, el amor a un hombre le brindará la posibilidad de concretar logros, no sin la explosividad de las reacciones de rivalidad de este vínculo amoroso.
en su primera clase le dice a sus alumnos: quiero hablarles sobre el radio, un particular elemento, porque no se comporta como debería. Frase resonante, metafórica que la define, su elemento. Bueno, algo en relación al malestar y el imaginario de la época. El material fílmico permite abordar la consideración de la época como condición de producción del malestar. Esto nos abre a la posibilidad de reflexionar sobre la complejidad de hacer lazo en la diversidad. Sabemos que una de las exigencias básicas de la vincularidad se juega en relación a los mandatos sociales que habitan en el imaginario de la época. ¿Qué entendemos por imaginario? Un imaginario colectivo se constituye a partir de los discursos, las prácticas sociales y los valores que circulan en una sociedad. El imaginario actúa como regulador de conductas por adhesión o rechazo. Se trata de un dispositivo móvil, cambiante, impreciso y contundente a la vez. Es decir, es válido considerar o preguntarnos: ¿qué prácticas, discursos, valores encuentran legitimación en una época determinada? Considerando la época actual, asistimos a una diversidad de condiciones de subjetivación que se entraman al sufrimiento que alojamos a diario. Nuevas configuraciones vinculares, tanto en la pareja como en la familia, nuevas tecnologías que afectan las relaciones, el cuerpo, la sexualidad, la reproducción, la deconstrucción de los modelos identitarios herederos de la modernidad, la virtualidad en la vida cotidiana, la mediatización de las relaciones amorosas, las lógicas de consumo, la vida pasando a través de imágenes, las migraciones tan presentes hoy, los múltiples efectos del aislamiento de la pandemia que resuenan hasta hoy, y podría seguir enumerando una serie de condiciones y afectaciones que desafían nuestro ser. Cada vez más, la clínica vincular nos convoca a trabajar con el hacer, un hacer que necesariamente se entrama en la experiencia. Esta nuestra época ofrece además otros canales que se incorporan suplementando la subjetivación en la familia. Se trata de todas aquellas redes sociales que conectan. Y lo interesante es que no solo conectan personas, también conectan diversas culturas. Estas redes constituyen un bastión importante hoy en la producción de subjetividad y de tramas. Allí habitan muchos de los ideales de la época, la deconstrucción de otras épocas, varios de los malestares de nuestra cultura y también la posibilidad de algunos cuestionamientos que derraman en nuestra clínica, ofreciéndonos desafíos más que interesantes. Y un aspecto no menor en relación a esta época está dado por la diversidad de paradigmas, ideologías, modos de vivir y también de configurar vínculos que coexisten y conviven, deviniendo una multiplicidad de sufrimientos que transitan esta coexistencia. Esto es algo muy clave de esta época y que viene bastante en las consultas, ¿no? Los conflictos asociados a los diferentes modos de pensar los vínculos, la crianza, la convivencia, ¿no? Bueno, yo, por ejemplo, en la consulta de pareja es interesante observar cómo se juegan estos estallidos de imaginarios atinentes a diferentes paradigmas de crianza,
o el conflicto entre las expectativas que recaen sobre la mujer en relación a la crianza y a su desempeño profesional en creciente expansión, y otros tantos ideales, ¿sí? O sea, está muy impregnada la consulta de pareja de estos temas, ¿sí? Porque es verdad que la mujer se ha, se ha liberado en muchos sentidos se ha expandido sus posibilidades en relación al tema laboral, pero también es verdad que con respecto a la maternidad, por ejemplo, bueno, no se le ha quitado nada, ¿no? Siempre se sigue esperando y cada vez más, porque ahora con las nuevas maternidades, ¿no? Se exige mucho, recae mucha exigencia sobre ella, ¿no? Entonces, yo a veces pongo un poco en cuestión esto de que se ha liberado la mujer, sino que hay más expectativas sobre ella. Y esto es muy, está muy presente en las consultas, y mucho en las consultas de pareja, ¿sí? Eh, hay mucho malestar asociado a estos temas, ¿sí? Eh, bueno, y la película, en su momento, cuando elegimos esta película con Norma en un seminario que dimos hace unos años atrás, donde el tema era la mujer y la época, ¿sí? La película muestra un atisbo de esto, ¿sí? Si bien en otra época. Pero ¿qué pasa? María es tan disruptiva para su época que ya es como que deja entrever algo de esto, ¿no? De esto que estamos hablando. Eh, y bueno, entonces, el contexto que transcurre el film, lo primero que surge es nuestra protagonista encarnando la lucha por sus derechos en toda la extensión del film. No podemos menos que resaltar la ruptura que produce María para el imaginario colectivo de su época, ¿no? En la que la mujer, en inferioridad de condiciones, no tenía derechos de acceder a la universidad. María era discriminada, no solo por ser mujer, además por ser extranjera, polaca y judía. Expresa, he sufrido más por la falta de recursos que por ser mujer. Tal vez es porque soy polaca o mujer. No puedo disculparme. Me olvidaré de la ciencia. La vemos en otras escenas plantarse con carácter. Aclara ella en los términos más firmes. Frente a las autoridades de la universidad, al quedarse sin laboratorio, la vemos titubeante y defensiva frente a los ofrecimientos de Pierre, quien sin embargo insiste en ofrecerle una colaboración. María, disruptiva para su época, con un altísimo costo social, resulta presa de insultos en la puerta de su casa y en la opinión pública a raíz de su relación con un hombre casado y la publicación de las cartas en las que lo aconsejaba sobre la sexualidad. María y Pierre, dos que comparten su amor por la ciencia, dos que se encuentran, se aman, colaboran y descubren, van más allá de los límites, se animan a más. En su primer encuentro, María le expresa, me interesa la ciencia que estudie el orden imperante, es decir, lo que de entrada es su atracción y que juntos se atreverán a desafiar. Sin embargo, no sin una cuota de sufrimiento vincular. La pelea, en ocasión de que Pierre vaya a recibir el premio y María se quede cuidando su segunda hija recién dada a luz, enmarcan qué condiciones de la época producen el malestar. A pesar de innovar, crear, llevar adelante una vincularidad novedosa, no escapan al sufrimiento.
Bueno, ¿y qué hay del sufrimiento de María y Pierre? ¿De qué se quejan? ¿Sí? O sea, ¿de qué sufren ellos? Y bueno, algunas consideraciones importantes que plantea este librito, lo vamos, o sea, se los voy a agregar a la bibliografía que seguramente recibieron detallada por mail. Está este libro que quizás lo conocen, de Silvia Gomel, que es muy lindo, y se llama Familias, Parejas, Analistas, la escena clínica. Es muy interesante, ¿sí? Bueno, yo voy a tomar algunas partecitas para pensar el tema del sufrimiento vincular. Una de las consideraciones que plantea esta autora es que en todo lazo habrá una distancia entre lo soñado y lo efectivamente recibido. Y la aceptación de esta disparidad, dice, supone un largo y laborioso camino. Otra consideración importante es que semejanza, diferencia y ajenidad aparecen como posibles presentaciones simultáneas de la otredad. ¿Sí? O sea, el otro tiene estas tres dimensiones: semejanza, diferencia y ajenidad. La construcción conjunta necesita el anudamiento de las tres dimensiones, porque sin ilusión de semejanza y sin reconocimiento del otro como diferente y ajeno, no sería posible construir entramados. La semejanza, en tanto complementariedad narcisista, forja un movimiento imprescindible de acercamiento entre las personas. Este reconocimiento del otro como alguien con una mente igual, pero separada, funda la capacidad de forjar en nosotros, armado de la ilusión necesaria para velar el punto imposible de todo lazo. La diferencia apunta al reconocimiento del otro como sujeto y no como mero objeto de nuestra representación. En cambio, la ajenidad escapa al trabajo representacional y produce opacidad. Es importante recordar que la idea de ajenidad se entreteje en lo vincular. Será necesario su velamiento para la constitución de un entramado. Los recorridos de la semejanza, la diferencia y la ajenidad son responsables de todo tipo de desacuerdos y escollos en las parejas. ¿Sí? Bueno, entonces podemos pensar en nuestros protagonistas, cómo les va con este anudamiento de lo semejante, ¿no? La semejanza, la diferencia y la ajenidad. Y desde el primer encuentro algo queda claro: su semejanza en relación al amor indiscutido para ambos por la ciencia. Esto parece de entrada. Después, un mismo espacio de trabajo compartido. También los logros, la labor conjunta premiada, el enfermar. Si bien no puede negarse el mutuo reconocimiento, la admiración que dicen proferirse, podríamos suponer que se dan condiciones para inclinar la balanza en la ilusión de completarse por momentos y en la rivalidad con el semejante por un mismo lugar en otro, a veces no pudiendo diferenciar el hasta dónde de cada quien. A María le falta un lugar donde llevar adelante su proyecto de tesis y Pierre se lo ofrece.
A Pierre le falta el reconocimiento universitario, una cátedra. El ofrecimiento vendrá de la mano de lo que descubran avanzando en la tesis de María. Expresa que tiene un presentimiento con ella. Pierre había creado el aparato que posibilita llevar las mediciones de potenciales eléctricos al punto necesario para avanzar en la investigación. Sin embargo, María llega al laboratorio aclarando que no será su amante y que no tolerará intromisiones. Pierre expresa que no le quedará otra que tolerarlo. Él quiere colaborar. La autoridad no deja opción. Se impone un trabajo allí. Marie reclama: ¿cómo pudiste adueñarte de este descubrimiento en ocasión de que éste fuese a recibir el premio? Pierre reconoce: es que ya no puedo imaginar mi vida sin ti. Incluso desde niño, de algún modo, ya estabas ahí. María destaca en Pierre una inteligencia brillante, no tanto como la de ella, refiere. María no aprueba la amistad y la colaboración de Pierre con una mujer espiritista. Expresa que es raro. Eso no es científico. Es decir, Pierre no se deja reducir a su pretensión. A lo que su hermana le dice: déjalo ser raro. Podríamos decir: déjalo ser otro. Otra línea de análisis surge tomando en cuenta su segundo encuentro. Es María quien se acerca a Pierre y le dice: no suponga nada por mi proximidad hacia usted. Nos veremos menos incómodos juntos que separados. Podría colegirse que estar juntos los protegería de una fuera hostil. Sin embargo, una variable quedó por fuera de esta química singular. Y la lealtad a la ciencia construida sobre el pacto infantil con una madre enferma no permitió protegerse. Algo de la toxicidad de este adentro indiscriminado, como el laboratorio con poca ventilación, perfila la enfermedad que se les llevará a ambos. En una de las discusiones, Pierre le proponía a María salir, salvarse. Ella le dice: aún hay mucho por hacer. Para Pierre ya no queda tiempo. Está muy enfermo. Esto es de Silvia Gomel también, cuando las lealtades son excesivas, se traducen en falta de autonomía y llevan a una especie de espíritu de cuerpo familiar, acompañado de fantasías endogámicas, de lo bueno adentro, lo malo afuera, y a interminables tribulaciones acerca de quién es quién en relación a dicha disyunción. En consecuencia, el entorno exogámico es percibido como amenazante y hostil. Pierre no logra despegar a María del fiel pacto con su madre, como no logra que lo siga en la entrada al hospital. El hospital, que quedó como marca traumática de la inentendible e inaceptable pérdida de un ser amado, que se reeditará con la pérdida de Pierre. El esfuerzo de toda una vida por reparar tal herida. Allí donde María no puede renunciar a curar a una madre, está paralizada en avanzar en la escucha de su esposo enfermo que propone una salida,
que propone otra cosa que el amor idealizado que tuvo. Propone cuidarse. Penosamente, ya era tarde para ello. Bueno, ahora sí. Con respecto a esta perspectiva vincular que les decía, bueno, voy a desarrollar algunos ejes muy cortitos y después lo vamos a aplicar a la película. Esta perspectiva vincular ha sido desplegada teóricamente por Isidoro Berenstein y Janine Puget y continuada por Sonia Kleiman. Como explicita Janine Puget en un librito muy lindo que también detallamos en la bibliografía, que se llama Subjetivación discontinua y psicoanálisis, lo que diferencia la teoría del vínculo elaborada por Bernstein y Puget es que las otras aproximaciones se basan en la noción de representación, mientras este enfoque incluye la presentación y los efectos de presente en el juego terapéutico. Si bien estos autores comienzan planteando lo vincular como la complejización del aparato psíquico singular, avanzando en el desarrollo de la teoría, llegan a concebir que constituyen entidades con su propia especificidad, que la subjetividad acontece en diferentes espacios. Cada uno tiene sus mecanismos y su propia lógica. Se genera a su manera y conviven en un mismo tiempo y lugar. De ahí nació la idea de lógicas y espacios superpuestos conectados por discontinuidades que imposibilitan articulaciones armoniosas. Urgía diferenciar la lógica psíquica singular, la del uno, referente al mundo interno, a las fantasías, a las identificaciones, de lo que se produce a partir de un entre dos ineludible, la lógica del dos. Esta última remite a la subjetividad que se produce en el entre. Produce una experiencia, la del ir siendo entre otros, ir haciendo entre dos o más otros, e ir habitando diversos espacios. Esta lógica del uno es la que de alguna manera nos lleva a hablar de un sujeto, ¿no? Y su mundo interno. En la lógica del dos, que tiene que ver con la subjetividad producida en cada vínculo, ¿sí? Que es otra subjetividad, hablamos de subjetividad en devenir, ¿sí? No hablamos de sujeto, ¿sí? Y esta idea de superposición de lógicas, de superposición de espacios, del efecto de representación y el efecto de presentación, es muy clave para comprender el trabajo que produce lo vincular, ¿sí? Esa subjetividad que se compone en tal o cual vínculo y en ocasiones el sufrimiento asociado a esto, ¿sí? Es esto que hablábamos la semana pasada con el tema del trabajo vincular, ¿no? No hay manera de estar vinculado a alguien, a un otro, ¿sí? Sin hacer algo, ¿no? Sin que algo me afecte, ¿sí? Y cada relación, cada vínculo nos hace devenir otros. Somos otro con el otro. Esta es la gran, digamos que podríamos decir es la gran novedad, ¿sí?
Y bueno, es tan así esto, ¿no? O sea, a mí la verdad es que cuando, cuando lo aprendí me sirvió mucho, ¿no? Porque es como que lo vemos todo el tiempo en sufrimientos en la clínica que tienen que ver con el desconocimiento que producen los vínculos, ¿no? Estas cosas que por ahí nos dicen los pacientes, de, no me reconozco, no soy yo, nunca me pasó lo que me pasa, ¿no? En esta relación, en este vínculo, saca lo peor de mí, no entiendo por qué hace eso delante de los demás, ¿no? Como este efecto de lo otro, ¿no? Es lo movilizante, lo trabajoso, ¿sí? De lo vincular, ¿no? Y tiene que ver con este efecto de presentación, la novedad, ¿no? Lo que no encaja en la representación, en esto que ya estuvo, ¿sí? Bueno, entonces se producen inconsistencias que alteran e instan a hacer, a producir subjetividad en el estar siendo entre otros. Hablamos de la subjetividad en devenir, es decir, ser otro entre otros, en cada vincularidad y en cada situación. Lo vincular moviliza, afecta, altera, nos pone a trabajar con la otredad, lo que escapa a la representación, es decir, lo otro, la alteridad, la diferencia, la ajenidad. Y esto implica alojar la presentación de la presencia o efectos de presente. Para esta perspectiva, encontrarse es contrario a reconocerse. Por esto que les decía, ¿no? O sea, el otro me va a alterar, ¿no? Me va a sacar de un lugar, ¿no? O sea, me va a afectar. Entonces, el desconocimiento de uno mismo, ¿no? Es lo que por ahí es el efecto de, esto, de lo vincular, ¿no? Esto también aparece mucho en la consulta de pareja cuando hay comentarios del tipo, quiero ser fiel no puedo no ser fiel a mí mismo, o estas cosas, ¿no? Y uno dice, bueno, muchas veces es como si se intentase negar el efecto que produce el otro, ¿no? En ese vínculo, en esa situación. Que tiene que ver con que, bueno, si estamos vinculados, esto no tiene que ver con el sí mismo, ¿sí? Sino que, como dicen estos autores, están los dos espacios psíquicos y las dos subjetividades en discontinuidad. Y muchas veces esto no se lleva bien. ¿Sí? A veces ocasiona sufrimiento. ¿Mm? Bueno, entonces les decía que encontrarse es contrario a reconocerse desde el entre, que es lo que se produce, este concepto de entre, es lo que se produce, que no es ni de uno ni del otro, sino desde ese encuentro singular, ese contacto con la alteridad del otro, da cuenta de una situación ajena y desconocida, y los sujetos no anteceden al encuentro, sino que son producidos en esa situación, ¿sí? O sea, esa subjetividad se origina, podríamos decir, se funda en ese vínculo, no en otro. ¿Mm? Esto se ve muy claramente cuando uno piensa en el nacimiento, ¿no? Que es en el mismo acontecimiento que deviene, ¿no? La mamá y el hijo, no antes, en esa situación, ¿sí? Bueno, Sonia Kleiman dirá que en esta propuesta teórica los sujetos no anteceden a la relación, sino que es esta la que los instituye, de allí que hablamos de una subjetividad en devenir. Encontrarse
tendrá que alojar algo de lo novedoso. Ya no será desde los lugares asignados. El entre como idea de lo vincular no tiene la supuesta solidez de una enunciación o interpretación, no es un lazo, es producción. No es lo que une o desune. No es el vínculo, es lo vincular produciendo. Lo vincular remite a la producción, a eso que deviene del encuentro. Pensar desde los vínculos es pensar desde el ente. En la consulta de pareja nos orientan algunas preguntas que conciernen a la producción vincular desde el ente. Por ejemplo, ¿qué componen juntos? ¿Cómo hacen pareja? ¿Qué producen? ¿Cómo se afectan? ¿Sí? Esta es una lectura posible desde esta perspectiva, ¿no? Tiene que ver con lo que están produciendo y que nos orienta, ¿no? Para alojar y para trabajar con una pareja. Y otra diferencia interesante que aporta también Sonia Kleinman es entre la perspectiva estructural y la perspectiva situacional. La lectura estructural nos lleva a analizar cómo se ocupan los lugares en la estructura. La lectura situacional refiere al habitar, construir territorios, lo que excede a las identificaciones y remite a lo que se construye entre otros. Son dos lecturas que no se excluyen, la lectura estructural de la lectura en situación, ¿sí? La lectura situacional, sino que se suplementan, ¿sí? La lectura situacional pone el acento en el hacer, en el cómo habitar un vínculo, ¿sí? Y es un aporte muy interesante porque nos permite alojar configuraciones vinculares novedosas que se dan en esta época, ¿no? Donde ya esto quizás es más, bueno, también en la pareja, pero mucho en la familia, ¿no? O sea, las familias que hoy por hoy pueden llegar a una consulta en relación a la estructura familiar de hace décadas por ahí, es muy diferente, ¿no? Entonces, es una perspectiva que permite trabajar desde cómo se habitan los vínculos, ¿no? En lugar de cómo se ocupan los lugares, la función materna, la función paterna, ¿no? Sino, bueno, agrega algo más, ¿sí? Son como otras herramientas. Bueno, paso algunos comentarios sobre el perfil y cómo una posible lectura de esta pareja desde esta perspectiva que les acabo de comentar. María y Pierre producen lo novedoso en la ciencia y también en la vincularidad. No sería posible una sin la otra. La pareja se para frente a la comunidad científica expresando: vinimos a decirles que aún no habían comprendido el átomo, el cual es inestable. Y esto lo cambia todo. Metafóricamente, podríamos decir que la vincularidad que se produce en el entre también es inestable, porque se produce en devenir. De allí que se deviene otro con el otro. María había sido relegada, discriminada por la universidad hasta su encuentro con Pierre. Estallan las representaciones. Es preciso alojar la novedad, ¿sí? Este hombre con el que ella se encuentra, Dola está
no la está marginando, no la está reduciendo, ¿sí? Todo lo contrario, ¿no? Le ofrece un mundo, otro mundo posible, ¿sí? Entonces, acá es como si hay que salir de la representación, que es lo que ya viene pasando, que es esto a lo que ella está acostumbrada, y alojar lo novedoso. Cosa que ella se resiste en un primer momento, ¿no? Tiene mucho miedo, María. En una de las escenas, Pierre observa que el instrumento de medición no sería lo suficientemente preciso. ¿Se burla de mí?, pregunta María. No me burlo de usted. Es emocionante, le dice él. María se ríe cuando le dice es emocionante, ¿no? Se deja afectar por lo que allí se produce entre ellos. Y Pierre propone, tengo una idea, sígame, ¿sí? O sea, el entre, esta producción vincular, ¿sí? Tiene que ver con la afectación, ¿no? Eso que está sucediendo ahí, en esa situación. Esa escena, yo creo que lo ejemplifica muy bien, ¿no? Ella se deja afectar porque él le dice, es emocionante, ¿no? Entonces, ahí entra María, ¿no? En otra charla, en la cual María intenta pescar si hay mala intención en Pierre en relación a su proyecto, expresa, su ciencia es brillante, al igual que la mía. ¿Propone una colaboración? Y Pierre le responde, es todo lo que hago. Colaborar. Bueno, podríamos decir que María y Pierre componen una vincularidad novedosa. Esta producción vincular transita en lo que a lo largo de las escenas se resalta, una y otra vez. Colaboración. Una experiencia de la paridad que es posible en tanto ambos rompen con aquello que desde lo identitario, representacional, era esperable para la época. Lejos estaba María de quedar reducida a la mujer sumisa, dependiente, alejada de la escena científica productiva. Y lejos estaba Pierre de esperarla allí, haciendo uso o abuso del poder patriarcal. Por el contrario, se ofrece para colaborar. Y lejos de estos lugares se encuentran potenciando su saber y su hacer. ¿Será que vincularse de este modo es lo que lo lleva más allá de los límites en que la ciencia había avanzado hasta entonces, produciendo cambios? En una cena de amigos, María explica con pasión en qué basa su tesis. Voy a refutarlos e inmediatamente repara en la presencia de Pierre, se corrige. Los dos lo haremos. Es María quien avanza en explicitar que se miran de un modo especial. Aclara, nunca seré la mujer o esposa que espera de mí. Pierre responde, nunca la consideraría mi mujer. Quisiera compartir mi vida con usted. Bueno, hablamos sobre las condiciones epocales, de allí pasamos a las particularidades del sufrimiento vincular en esta pareja, que no escapa a las vicisitudes de la época, y finalmente reparamos en la producción vincular novedosa y potenciadora de María y Pierre. En resumen, el contexto, el sufrimiento y el potencial creativo. Lecturas que se entrelazan
y que nos pueden guiar en la comprensión de una pareja. ¿Mm? Bueno, hasta acá el desarrollo, así que ahora tenemos un ratito para charlar, para reforzar alguna de estas ideas que les hagan preguntas. Así que bueno, las escucho. ¿Puedo empezar? Sí. Bueno, ¿Quién habla? Griselda, Griselda. ¿qué tal? ¿Cómo Sí, estás? Griselda, te Bueno, escucho. en un Bien. momento decís en el desarrollo de la lectura, María tiene miedo, Sí. y no me quedó claro a qué te referís. Bueno, está la fobia de María, ¿sí? Al tema de los hospitales, bien, bien marcada en el tema en la película, ¿sí? No sé si te referiste ahora a lo último cuando hablo del encuentro con Pierre. No, no, un poco más Ah, atrás. No hablabas, creo, ah, todavía ayer, pero sí hablaste del miedo de María. Tal vez posiblemente tenga que ver con esto que me respondes de la fobia de ella. claro. Ella se queda con una fobia al hospital y después en un momento él la quiere llevar cuando recién se conocen para mostrarle algo y ella no puede entrar, ¿no? Ella queda muy entrampada en esa escena, ¿no? En la escena de la muerte de la mamá, y bueno, y pasa su vida en eso, ¿sí? Y, Sí, y no sé si me estoy apresurando o vos vas a ir por algunas etapas, pero esto de la fobia de María, eh, después la relación que ella tiene respecto del lugar femenino, pero el lugar que pone el mundo masculino y su poder respecto del mundo femenino, y esta fobia, su, ¿cómo decir?, su proximidad permanente con la madre, viva o muerta, porque ella continúa con un mandato. Si ahí no hay un tema con el padre de María, con lo que estudiamos de Freud, no sé. a ver, no te seguí el razonamiento, pero puede ser que esté lenta yo. No, por eso estoy diciendo cualquier cosa, pero No. Pero a ver, ¿cómo sería esa relación? ¿Estás claro, pensando digo, desde el síntoma, de la fobia, claro, yo trato de y hacer en este relación hilo. al... Yo trato de hacer un hilo. María tiene una proximidad absoluta con su madre, viva o muerta, porque está cumpliendo un mandato, según lo que estamos Sí, hablando, sí, pero desarrolla sí, una fobia. Freud nos habla de las fobias, también Lacan, obviamente, de qué pasa sí, con un padre como debilitado, pero no ausente. Eh, sí, o sea, esto después como ella se para ante el mundo, porque pararse ante el mundo en esa época es mucho más bravo que pararse ante el mundo hoy, y ella se para ante el mundo y el mundo total, es el mundo masculino. Entonces, por ahí sí, digo, ¿qué le pasaba a María con su fobia, con su padre, con pararse delante del mundo, decir, yo voy a cumplir este mandato materno, decirse inconscientemente tal vez, voy a cumplir este mandato materno, y aparte, de algún modo, como auto, o sea, como defendiendo siempre su espacio femenino, porque lo defendía todo el tiempo. Entonces, yo quiero ver si hay algo que se puede emparentar con el padre, con su historia. No sé si se puede rastrear hasta tan atrás en la historia de Madame Curie. Eh, sí. bueno, era ese el hilo que intentaba Bueno, plantear. estás pensando en la función de corte del padre, Sí, por la y en fobia, este digo, caso podría poniendo decirse, armarse fobia. una hipótesis de un papá que no produce corte, y después tampoco pierde, después No, tampoco pierde, sino, como que sí. escuchamos,
No, como que si el padre no Sí, produjo corte, muchísimo menos lo va a producir Pierre o todos los Pierre del mundo, ¿no? Eh, sí, sí, está bien lo que estás pensando, Griselda. Estás usando otra línea estás trayendo otra línea de análisis, pero Norma acá quiere aportar. claro, Sí, quiero Normi. decir varias cosas. Por un lado, de alguna manera, me parece que es interesante lo que plantea Griselda, pero que de alguna manera eh, hace ruido, esto último que dice, en relación a una mirada vincular, que es lo que ella expuso. Porque de alguna manera tendríamos que, bueno, tampoco tenemos demasiados datos, podemos suponer cosas, pero Sí, no tenemos demasiados datos de su historia. Sabemos que ella se vino de Polonia, digamos, viajó desde Polonia y abandonó su casa natal, digamos. Sabemos que en todo caso podemos imaginar o suponer que en todo caso eh, el hombre ahí no solo no operó, no pudo operar con un corte, sino tampoco pudo salvar a esa mujer. Con lo cual, de alguna manera, el hombre queda asociado, podría quedar asociado a una situación, digamos, de fragilidad. Son todas elucubraciones, pero que cuando uno hace una terapia vincular no se mete a fondo, digamos, porque justamente lo que estaba diciendo Silvina es que de lo que hay que hablar es de esto que se produce entre los dos. No es que lo otro sea, digamos, que no pueda ser considerado. En relación, y esto lo digo con relación a los miedos, porque en realidad el miedo fundamental aparece en relación a las fobias de ella, que es el único tema ligado a la fragilidad de ella, porque en realidad lo que ella parece es lo que uno conoce como una mujer fálica, digamos. claro, ella se muestra fuerte, ella se muestra, Ella se claro, muestra fuerte y se muestra de alguna manera que ella puede todo. No puede dos cosas. No puede con la muerte de su madre y tampoco puede con la muerte de su esposo, digamos, ¿no? Por no, eso yo la clase pasada les traje este texto de Rosa Montero, donde ella escribe su diario y aparece esa desesperación frente a la muerte de su esposo, ¿no? Dos duelos que la atraviesan, digamos, ¿no? De todas maneras, digamos, la mirada que intentamos poner no es la mirada de uno, porque es cierto, la película tiene otro nombre, pero la traducción es Madame Curie, porque ella es el centro de la escena, digamos, de la historia. De Pierre sabemos poco, lo que sabemos es la historia de María. Este, ¿No? Y una sola cosita más, porque lo del miedo me parece que también tiene que ver con el miedo a una sociedad machista. Ella tiene miedo, digamos, por eso los avances de él, ella, y él se apura en ponerse bajo, digamos, la tutela de ella, digamos. Esto también se rompe en el momento en que el otro ella va a recibir el premio Nobel, porque ella, desde su función materna, acaba de tener un hijo, que le impide a ella ir a recibir el título, el premio, ¿no es cierto? Después va con su hija a recibir el segundo premio Nobel, ¿no? Eh, pero bueno, yo quería aclarar esto, no quiero abundar en esto, pero me parece importante que justamente la mirada vincular, porque recuerden que nosotros estamos intentando dar muy apretadamente cómo nosotros abordamos un tratamiento de pareja. Digamos, acá no hay tratamiento, acá hay una lectura de lo que pasa en la pareja. una lectura. Lo hacemos desde distintas líneas, que tienen mucho que ver de alguna manera con las líneas teóricas del psicoanálisis, porque digamos, en la primera clase yo abundé sobre la posición freudiana y algo de las propuestas de Lacan, que en realidad, si nosotros queremos, digamos, aplicarlo a lo vinculado,
diríamos que lo que nosotros escuchamos ahí es un discurso no singular, es el discurso que se va armando entre los dos. ¿Sí? Digamos, oímos eso, vemos otra cosa, pero oímos otra cosa. ¿Qué es lo que, cuál es la secuencia, cuál es la enunciación que ahí se juega? El aporte de lo vincular, que viene de otra rama, porque toda la cosa vincular creo que hay que ubicarse en el contexto teórico, proviene de los desarrollos kleinianos. Los desarrollos kleinianos fueron los primeros, de alguna manera, que llevaron adelante toda la temática del objeto. Y todo este desarrollo, digamos, que hacen, bueno, acá en la Argentina, los autores que trae Silvina, ¿no? Que son Janine Puget, Berenstein, Kleiman, digamos, que son autores importantes, ellos provienen de una formación kleiniana muy fuerte, sobre la cual ellos le dan una vuelta y arman otra cosa, porque de alguna manera toda la posición kleiniana en realidad es una posición que habla de la relación y del vínculo con el del otro, pero todo en función desde lo singular de cada una de las personas. O sea, me parece que ellos dan una vuelta a todo eso y ubican desde su lectura, digamos, una lectura que habla del ente, de no, digamos, proyecciones. Bueno, no sé si ustedes están familiarizados con la lectura kleiniana, pero ahí de alguna manera todo tenía que ver con el mundo interior, digamos, con los objetos, con el pecho malo, con el pecho bueno, todo, digamos, bueno, digo cosas muy groseras sobre Klein, que ahora no está de moda, pero que de alguna manera de ahí sale toda una línea que también que tiene que ver con la línea francesa, digamos, hay toda una línea de autores franceses que también trabajan, yo el otro día les había traído también a Caes, que también trabajan sobre esta línea que se diferencia de lo kleiniano en relación a romper la estructura del uno, como dijo muy bien Silvina, ¿no? Bueno, quería aclarar esto un poco para, bueno, como todo esto es tan apretado, digamos, para ver de dónde salen estas cosas, que a mí me parece que a veces hace falta saber de dónde viene y por qué sostenemos que la aproximación a los vínculos y el trabajo con los vínculos tiene una raigambre absolutamente psicoanalítica, digamos, ¿no? Nosotros no hacemos coaching, no hacemos indicaciones, no somos sistémicos, digamos, sino que aportamos un poco esta mirada del psicoanálisis que permite el abordaje, digamos, de los vínculos, ¿no? Por eso dividimos las clases en dos, digamos. Una que tenía que ver más, digamos, con la cosa más psicoanalítica ligada a Freud y Lacan, y esta otra que tiene que ver con esta producción, digamos, muy fuerte que hay, por lo menos en la Argentina, sobre los vínculos, pero también hay en Italia, en Francia, digamos, en Europa hay mucho desarrollo de esto, ¿no? Que, que no es lo americano de la psicología del yo, ¿sí? Estamos hablando de otra cosa. Digo como para que uno tenga claro qué es esto de lo vincular. No digo, ya me callo. Bueno, no. Gracias. ¿Algún otro comentario, pregunta? Quería comentar, a mí me llamó mucho la atención cómo se los presenta como realmente todo lo que tenga que ver con la sexualidad como muy desinhibidos, ¿no? En la escena en la que ellos están en el río, en la que están desnudos,
a mí me llamó mucho la atención, o sea, de ambos en realidad, ¿no? Justamente nada que ver con la época marcaba otra cosa, y ellos como desafiando justamente los parámetros vigentes, ¿no? Y viviéndolo a full, o sea, y realmente se los ve como muy felices, muy desinhibidos, muy consustanciados. Eh, entonces, realmente me parece que esto era algo donde ambos están, hay similitud, digamos, ¿no? Como que hay cosas, además de la ciencia, digo, como puntos, digamos, que hacen que ellos estén muy vinculados, muy consustanciados, llevando adelante, ¿no? Aún con las situaciones de oposición o de discusión, en fin, ¿no? Pero muy, muy vitales, digamos, en ese sentido, ¿no? Y muy llamativo, sobre todo lo de ella, ¿no? Digo, en relación a él, ¿no? Este, eso, ¿no? Sí, sí, hay ruptura por todos lados, ¿no? Hay como un efecto de ruptura en lo epocal por todos lados, en lo que construyen como pareja y en lo que arman, bueno, en la ciencia, ¿no? O sea, interesante. Bueno, que es también lo novedoso, lo que trae Silvina como novedoso, ¿no? Digamos, como que en realidad esto es que ella lo trajo al principio, ¿no? Cuando ella hablaba de lo que es, cuando tomaba el libro de Silvia Gomel, ¿no? Este, en realidad, cómo se manifestaba la genidad, ¿no? Por las diferencias, las coincidencias y lo que es totalmente ajeno, digamos, del otro, ¿no? Pero acá, digamos, aparece como que ambos eran dos espíritus bastante libres, podríamos decir, ¿no? Normi, se te desenfocó la cámara y estás mostrando los lomos de tus libros. No En sé lugar, no sé por algo en especial o... no, 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 no quise mostrar algo en para ver que tengo libros. No, no, ver dónde tengo que... No, lo que pasa es que estoy sufriendo con esto porque me quedé sin batería. Entonces, Ah, bueno, bueno. hay algunos movimientos raros que vaya a saber cómo lo puedo volver a poner, pero bueno, si no, vean los libros. Porque no sé en qué lugar di vuelta la cámara. Ah, ya la encontré, chicos. Ahí está. Estoy en la época. Este, este, eh, bueno, ya está. ¿Alguien más Yo, que...? Sí, perdón, no, ¿sigo yo? Sí, ¿Sigo yo? sí, sí. Me quedé preguntándome que si el espíritu libre que ambos tenían no es una condición ineludible para poder hacer ciencia. Sí, sí. Sí, sí. Y que de pronto sí. este rasgo lo tenía una mujer como, o como en cualquier otra ocupación que era como de alto rango y que tenía que ser en el espacio masculino. Como una sobrecarga, porque también creo que el trabajo de Madame Curie tiene esa sobrecarga de la presión, de la falta de lugar social, aunque se lo den aparentemente, no se lo daban, y a su vez estar abstraída investigando en esto, como que había un doble esfuerzo que por ahí él no le pasaba tanto eso, ¿no? Era como más fácil trabajar para él que para ella, ni hablar cuando tuvo hijos. Antes de los hijos también debe haber trabajado cuando venían sus menstruaciones, todas sabemos lo que es una menstruación, sin embargo sigue trabajando con esto. O
sea, antes de los embarazos, el posparto, el amamantamiento y todo lo que eso implica, toda esa situación femenina, ¿no? Y si ellos no hubiesen sido así de osados, sobre todo ella, ¿no? Osada digo porque, claro, en ese momento seguramente era considerada así, claro, pero si no nos hubiésemos por ahí perdido de mucho, porque me refiero a los beneficios en la ciencia, ¿no? Que como que eran mártires necesarios, una cosa así, medio terrible, pero como una suerte de mártires necesarios, porque si bien el tema de la radiología es, bueno, en ese momento era cancerígeno y todo eso, pero también tenía avances en la ciencia sumamente importantes. Puedo decir algo en relación a esto, digamos, que tiene que ver con el proceso de la sublimación, porque en realidad, digamos, todo proceso de investigación y de novedoso tiene que ver con una ruptura de lo dado, digamos. Hay algo, digamos, la sublimación, digamos, es algo que se deriva como energía, digamos, más allá de los límites que lo superyoico impone, si lo queremos decir. Lo podemos decir de muchas maneras, pero tiene que ver con eso. Hay que animarse de alguna manera a hacer algo diferente para avanzar en la investigación, digamos. Y todos los avances en la ciencia, en la vida, en la tecnología, tienen que ver con espíritus libres en algún sentido, digamos. Después quedan atados a otros mandatos, pero de alguna manera para investigar hay que romper con lo establecido y pensar que hay algo más allá, que es lo que hoy Silvina trae, digamos, en algunas frases que ella recorta, ¿no? De la película, ¿no? Algunas que yo ni las recordaba, digamos. Sí, Esa no solo que son ellos, no, digo que sí, no perdón, solo, Moni. digamos, que tiene que ver, digamos, con la lectura del discurso, que era lo que yo les decía antes, porque cuando Silvina trae y extrae esas partes, digamos, y esas que son tan valiosas, en realidad es porque está leyendo, escuchando de alguna manera, esto que se dice, digamos, y lo que se dice es parte de un discurso que se va componiendo con el otro, ¿no? Bien. Pensaba en función de lo que estuviste diciendo, Silvina, y lo que hablaron, esto, ¿no? Que cada vínculo nos hace venir otros, ¿no? Nos hacen venir otro con el otro. Y pensaba Sí, que a lo mejor esta Madame Curie no hubiera sido así si su compañero no hubiera sido Pierre, ¿no? Digo, porque me parece que es eso, ahí, ¿no? exactamente. Exactamente. Lo novedoso para mí, la joyita de esta película, creo yo que pone de manifiesto cómo un encuentro puede producir acontecimiento y novedad. Porque cada uno de ellos eran libres, pero lo que hacen cuando se encuentran, o sea, lo que potencia ese encuentro, esa unión, es explosivo, ¿no? O sea, eso es lo interesante. Eh, a veces, y esto se ve mucho en la clínica vincular, ¿no? O sea, a veces el problema no son las personalidades, son las combinaciones. ¡Qué potencia, ¿no? ¡Qué potencia juntos! ¿Quiénes son con el otro? Porque quizás por separado, ¿no? Es una cosa, pero juntos, ahí se produce otra subjetividad. Y esto puede salir para cualquier lado, ¿no? A ellos, la verdad, bueno, tuvieron, como decía recién Giselle, o sea, tuvo un efecto para la humanidad decisivo ese encuentro, ¿sí? Estaba pensando que en realidad por ahí, este, estaba pensando, bueno, me acordaba de nuestro padre, de nuestro super padre, de Freud, digamos, Sí, ¿no? Bueno, él como, entre comillas, digamos, en cuanto a la relación matrimonial, bueno, no era como esta, en teoría, por lo que sabemos, qué sé yo, no sé, digo, pero
seguramente debe haberle insuflado, digamos, abordado, ayudado en su posibilidad de descubrimiento. No lo sabemos, porque no aparece por ahí tan directamente como lo que aparece acá en esta película, que se potencian ambos, ¿no? Pero digo, para que él pudiera desplegar un montón de cosas, bueno, seguramente debe haber también intervenido ella de alguna manera en él, digamos, ¿no? Digo, hay distintas maneras de intervenir, no necesariamente en el mismo nivel de ciencia, por ejemplo, o sea, de dos científicos, de dos teóricos, bueno, de otra manera como hay complementariedad y estímulo mutuo, ¿no? Creo. Lo que pasa es que, bueno, hay que ver cómo uno llega, ¿no es cierto?, a mirar esto, ¿no? Con qué lente uno se acerca y qué observa, qué privilegia, ¿no? Yo pensaba en esa frase que es detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Claro, pero está cambiado, ¿eh? Es al lado de cada hombre, de todo gran hombre, hay una gran mujer. Sí. Es otra manera de ubicación, ¿no? Ujú. Es antes. Y viceversa. Otro Y discurso. viceversa. Ahora es al lado de, ¿no? Claro, es la construcción de ese De la discurso. Está muy bien, está muy bien, está muy Bueno, bien. yo la vieja, correspondiente a mi época. Este, sí, de alguna manera se ve que Martita apoyó, digamos, esta investigación de Freud, porque digamos, él también rompe con todo un esquema neurológico, digamos, y rompe con la neurología. Recordemos que Freud era neurólogo, surge de eso, ¿no? Y cuando uno lee el proyecto, de alguna manera, donde las neuronas pasan a ser no elementos físicos, sino pasan a ser metáforas de otra cosa, digamos, ¿no? Bueno, Gracias. Bueno, si no hay más preguntas, las dejamos. ¿Les parece? Muy Muy redondeando. interesante, Yo muy quería decir interesante, una, muchas gracias. Perdón. yo quería decir Un una última placer, cosa. gracias. Sí, Gracias. ¿Puedo sí, decir algo Griselda. último, lo último y ya no hablo más? No, por No, favor. recordé a alguien Gracias. que tenía un alto promedio en la Facultad de Filosofía, era como uno de los más altos en ese momento, y un día me dijo, bueno, nosotros los que estamos siempre sumergidos en esta intelectualidad, en esta gran cantidad de lectura, en esta abstracción, en los pensamientos, en tratar de desentrañar todo esto, por lo general tenemos un alto erotismo, me dijo. Yo me quedé, un alto erotismo. Acá había una pareja que tenía un alto erotismo, digamos, Mancuri y su compañero eran como, como que había una energía ahí que por supuesto es muy vital, si bien hay una cierta cosa al riesgo de la muerte con la radiología y que sabían que era peligroso, pero por otra parte ellos eran como una especie de alta frecuencia en el erotismo. Entonces digo, como que puede ser también una característica de esta cosa tan creativa, de enfrentar, de mover, de sacar del lugar, de que las cosas estén moviéndose, porque era lo que hacían. Es como que estaban rompiendo las reglas, las normas que muchas veces son perjudiciales. No digo que, o sea, es necesario un contexto, pero digamos como que iban rompiendo como Freud cuando dijo los niños tienen sexualidad, ¿no? Es como esta Sí, cosa, ¿no? Hay una cosa sí, ahí de sí. como explosiva, de algo interno, de una energía biológica, no sé, propia, que los Gracias. mueve a sacudirlo todo. Creo que me lo Sí. dijo por este lado él, esta persona. Les Lo quería compartir tenía eso. clarísimo. Tenía que- Casi
casi hizo una teoría filosófica sobre Sí, el erotismo y la... Sí, sí, lo tenía claro, sí, muy interesante. Bueno, les quería compartir este pensamiento de esa persona. Gracias. Gracias. No, a ustedes, gracias. Bueno, entonces nos despedimos. ¿Les Nos parece? despedimos. Bueno, muchas gracias por participar. Será hasta la próxima. Ha sido un placer. Muchas Hasta gracias. luego. Adiós. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Chau, chau, gracias. Chao, buenas noches. Buenas noches.